Gálatas 5, versículo 13. Amén. Si gustan pueden ponerse de pie. ¿Estamos ahí? Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a orar. Padre, glorificamos tu nombre. Gracias, ya se oró por mí, pero pongo en tus manos este momento, esta palabra. Permíteme hablar según tu corazón y el propósito que tengas para este día. Ponemos en tus manos este momento. Abre nuestro corazón como lo abriste con esa mujer donde predicaba Pablo. Gracias por escucharnos. Yo creo que el poder de tu palabra está aquí. Que usted pasarán grandes cosas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén, amén y amén. Tome su lugar. La religiosidad. Yo estaba orando y tenía yo en mi mente compartir sobre el tropiezo, pero esto se metió en mi corazón fuertemente y dije, vamos a compartir sobre este tema llamado la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es una estructura mental que lleva a las personas a perder el sentido común. Una de las cosas que hace la religiosidad es que muchas personas pierden su sentido común. También hace que los que crean que si hacen algunas cosas van a agradar más a Dios. Y eso genera el querer controlar. La religiosidad trae el deseo de control. De controlar la manera de pensar de los otros, miembros de la iglesia, y sobre todo la administración de la iglesia. El religioso piensa que la iglesia debe de ser dirigida a su manera. El religioso vive de apariencias. Toda esta manera de pensar cuarta la libertad que tenemos en Cristo. Eso es religiosidad. Dios nos dio una libertad en Cristo. Y cuando habla de la libertad, está hablando de las diferencias que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Había cosas que eran obligatorias plenamente en el Antiguo Testamento antes de que Cristo muriera. Y de una vez te digo que Cristo, antes de morir en la cruz, Él vivió bajo esas cosas. O sea, tenía que cumplir con esas cosas. Tenía que vivir de acuerdo a la ley que Dios le dio a Moisés. Todas las cosas que habla la ley tenía Él que aceptarla y cumplirla. Él no vivió bajo el pacto de la gracia. Él muere y establece la muerte, el pacto de la gracia. Una cosa es que Dios sea un Dios de gracia y otra cosa es que haya un pacto establecido de gracia, que eso no había. Amén o no amén. Entonces, el religioso tiene una estructura mental que no se adapta a la visión del nuevo pacto que Jesucristo instituyó a través de su sangre. Que Él hizo a través de su sangre. La sangre de Cristo se derramó para limpiarnos de todos nuestros pecados y para vivir una vida en el Espíritu. Y a veces cuando decimos que no hay que cumplir la ley, no falta la persona que diga, entonces hay que pecar. Yo no sé por qué cuando hablas del Espíritu piensan en pecar. Yo no entiendo.
A muchas personas con las que yo he platicado, he entrado en situaciones, a veces un poco donde se choca, y te salen con eso. Entonces, si vamos a andar en el Espíritu y no en la ley, o en la gracia y no en la ley, hay que pecar. Porque no saben lo que es ni siquiera el pecado conforme al nuevo pacto. Es bien claro, el nuevo pacto es más profundo. El nuevo pacto nos lleva por el Espíritu de Dios a morir a la naturaleza pecaminosa. Porque habría uno de pensar en pecado. A dejar el viejo hombre. O sea que en nuestro ser, hay cosas malas o acciones, deseos de la carne, obras de la carne que no le agradan a Dios. Hoy todo se resume en cuanto a conducta en andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Todo lo que no sea deseo de la carne, que se impone como una regla, es religiosidad, es legalismo. Yo si tengo un concepto personal de alguna cosa, yo no puedo venir a imponerlo. Si yo tengo una convicción de alguna regla que yo creo que es adecuada, voy a vivir yo con ella, pero no voy a querer controlar a la gente para que crea como yo. Y eso es lo que el religioso no puede, porque el religioso quiere controlar a los demás. Entonces, hay convicciones, dice Pablo, que cada quien puede estar convencido en su propia mente, pero deje a los demás en paz. Y deje la administración de la iglesia en paz. Pero el religioso cree que cuando no se deja en paz eso, está permitiendo el pecado. O sea, que hay pecados donde no existen, pero ellos lo ven como pecado. Es uno de los grandes problemas que enfrentamos en las congregaciones. Que hay gente que ve el pecado donde no lo hay. O sea, ellos tienen su propia idea de lo que es y no es pecado. Que se ponga a estudiar la Biblia, ¿no? Para que vean en Nuevo Testamento lo que es y no es pecado. Pero el religioso, por ejemplo, te dicen eso del pecado porque quiere que guardes en algunos casos, ¿no? El sábado. Hay que guardar el sábado. De eso se está pasando. Cuando yo hablo con sabatistas, no está pensando en pecar referente al adulterio, sino el sábado. No sé si me estoy explicando. Cosas como esas son las que el religioso mira y observa, sin entender que no tienen que ver con el ser, con la persona, con los deseos de la carne. O sea, el sábado, ¿qué tiene que ver con un deseo de la carne? O con la naturaleza pecaminosa. Nada. Guardarlo o no guardarlo no va a cambiar nada en los deseos de la carne. El individuo va a querer andar en sus deseos. Entonces, es superficial. Dios vino a quitar lo superficial y trajo lo espiritual. Dios permitió un pacto con una ley para después establecer algo que no era superficial. La gente no ha entendido que el antiguo pacto Dios lo hizo para que no permaneciera. Porque se trataba mucho de rituales y de cosas. Pero ahora ya está Cristo y está su Espíritu Santo. Y todavía se quieren ganar la salvación con sus propios medios. Aún dentro de Cristo, ¿no? El Salvador es Cristo, dice. Pero aparte de Él, un montón de cosas. Mira que dice Gálatas 2. Versículo 3 al 5. Dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo, y de ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. A los cuales ni por un momento, ¿cómo? Ni por un momento accedimos a someternos,
para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo hace una defensa. Muchas veces no entendemos una carta y las cartas se tienen que entender completas. No son frases que tomo para mi conveniencia. Toda la carta de Gálatas es una defensa al Evangelio. Por eso empieza diciendo en el capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel del que os llamó, o sea, de Dios, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os anunciamos, sea anatema. Toda la carta habla de la defensa del evangelio. Si tú pierdes eso y agarras una frasecita, estás destrozando la enseñanza de Gálatas, por ejemplo. Todo está hablando del evangelio. Entonces lo que Pablo hace es una defensa. La carta de Gálatas es una abogacía a la defensa del evangelio. ¿Por qué? Porque había gente que agarraba el evangelio pero quería la circuncisión de la ley todavía. Un montón de cosas que no tenían que ver y que querían ponerlas por encima de lo que el evangelio habla de Jesucristo, de su sacrificio, de lo que Él hizo por nosotros. Aleluya. Y eso es lo que Pablo estaba enojado. Si tú ves el tono de esta carta, es un Pablo enojado. Es un Pablo que está molesto. Y una molestia justificada y santa. Porque no toda la molestia es mala, aunque a veces uno diga que es agradable el hermano. Tiene que estar molesto, pero de una forma santa, con celo de Dios. Pero la gente, cuando ve a alguien con celo de Dios, lo hace ver como alguien pecaminoso. Cuando ellos se enojan por otras cosas que no tienen que ver con Dios. Entonces Pablo realmente está molesto. Usted podría leer la carta y ver algunas palabras que tienen como un tono molesto, hasta agresivo. Ojalá se mutilen los que os perturban. O sea, empieza a decir, habla de anatema, maldición. O sea, maldito. Dice, el que cambia el evangelio. Entonces la religiosidad viene a hacer eso. La religiosidad viene a coartar y a modificar el evangelio. Porque el evangelio no se trata de tanta letra y de tantas reglas. Se trata del poder del Espíritu Santo transformando una vida. ¡Aleluya! Y le llama aquí a estas personas falsos hermanos, que se meten para espiar la libertad, para tratar de esclavizarlo, y no al pecado, esclavizarlos en sus reglas, porque repito, el religioso quiere manipular, controlar a otros. ¿Quién vive? Cristo. El religioso ve el pecado donde no lo hay. Un ejemplo. Yo tengo un amigo por el Avalón, se llama Roberto, ahí lo conocimos, cristiano. Y él de gozo me quiso presentar con un varón. Y yo iba a la playa, se iba a hacer un clavado, hermano. Y le dice, él es el predicador, el que predica en los mercados, el que te conté. Y antes de saludarme y decir algo, fue lo que me dijo. Y así predicas en yo. Luego atacar, ese es el religioso, es compulsivo. No tiene la calidez humana del Espíritu Santo para por lo menos ver por qué está en chorro, aunque tenga una idea contraria. No tiene eso. El religioso se seca en esa área y se empieza a ver en qué está mal. Para él era pecado, porque ven pecado donde no lo hay. Tienen ideas erróneas, eso no es el Evangelio. Y así hay muchos hermanos dentro de la iglesia, no viven el evangelio y quieren que otros tampoco lo vivan para que se hagan religiosos como ellos. Y le dije, hermano, pero yo vengo a echar un clavado más. Pensé decirle que quiere que me meta con corbata y zapatos también. Pero no lo dijo. Es que son absurdos, eso es ser absurdo. Por eso dije, pierden el sentido común. No tiene sentido común
que yo vaya en corbata al mar, en zapatos, o ir en chanclas. Eso es perder el sentido común. Y así hay mucha gente que no tiene sentido común. Viven esclavizada en una religiosidad. Otros critican hasta ir al cine. Todo lo critican. Luego te dicen, si vas al cine, no te sientes en silla de escarnecedores. Ay, bien bíblicos. Pues no te subas al taxi porque ahí se sube el escarnecedor. No te subas al taxi. No te subas al urbano. Tienes una mentalidad, perdón, disculpen, pero eso es una mentalidad tan mediocre. La religiosidad contamina, es una estructura que no nos deja ver las cosas con claridad y dicen cuánta cosa que no tiene ningún sentido de la vida, menos del Evangelio. A Jesús lo criticaban, ¿verdad? Le llamaban el amigo de los pecadores. Pues yo quiero ser amigo de los pecadores. No de sus actos, pero sí de ellos. Porque eso significa que hay amor para el pecador. ¿Y cuántas veces le dijo? Cuando hacía un milagro, en el día de reposo. El día de la guardaron, realmente una mandato, pero no era en contra de su religiosidad, llevaban a un exceso el día de reposo de aquellos que era tremendo. ¿Quién de ustedes le decía? No en el día de reposo va a respetar su asno, su buey y su cordero que se cae en un pozo, o lo van a dejar ahí todo el reposo, porque el día de reposo. Ah, sí, y cómo no podía cerrar un hombre. Y dice, quiero que aprendan qué significa misericordia quiero, y no sacrificio. El religioso prefiere los sacrificios que la misericordia, porque no habita en él, porque no tienen misericordia en su ser, porque el Espíritu Santo no ha obrado realmente. Tienen una convicción de Cristo por religiosidad, pero no por el Espíritu Santo. Aleluya. Y ese es el problema. El religioso no tiene una convicción por el Espíritu, sino es religiosidad la que tiene. Tiene una fe en Jesús basada en la religiosidad y en el legalismo. Ven pecados donde no hay. O sea, le añaden pecados a la Biblia, pues. Y te dicen, no hay que quitarle ni ponerle. Pues tú le estás poniendo pecados que no existen. No siempre. Y todo por defender una doctrina o una posición teológica. El religioso se ama sus posiciones. Y es donde están los pleitos. El religioso peca también al establecer reglas de hombres. Él no lo ve como pecado, pero para eso peca. Quiere traer su educación, sus ideas e imponerlas a los demás. Y si no, anda enojado, molesto. Viva, dicen, ahora sí que voy a tomar la frase de Alcohólicos Anónimos. Vive y deja vivir. Así es que en realidad la palabra está buena. Yo quiero vivir, dejar vivir. O sea, ¿qué tanto debo andar ahí en la vida de las personas? Amargándome porque uno viste de una forma, otro viste de otra. ¿A mí qué? Vive y deja vivir. Si hay algo malo, obra por la persona, que el Espíritu Santo lo va a cambiar. Amén. Aleluya. El religioso seguramente entra una mujer que lamentablemente vive en la prostitución y en vez de tenderle la mano, la va a criticar, la va a señalar, la va a acabar. Y así viene a la casa de una faldita, Es un lugar santo. Pero el lugar se hizo para que lleguen las almas pecadoras y se santifiquen. Amén. Aleluya. No va a vivir toda la vida así. Si se convierte en Señor, va a cambiar su forma de vestir. No te desesperes, no controles a la gente. No hay misericordia. Hay reglas. Jesús siempre hablaba de misericordia, ponía arriba el amor y la misericordia arriba de toda regla. ¿Podemos tener reglas? Claro que sí. Aquí hay una orden. Pero siempre el amor, la misericordia debe estar por encima. ¿Quién vive? Y no veamos pecados donde no existen. Mira lo que dice Colosenses. Capítulo 2 y versículo 20.
No falta el que diga, es un predicador liberal. Pues prefiero ese liberal de su interpretación a ser alguien que esclavice a la gente en reglas humanas y en sus propias convicciones personales. Que ellos sean alumbrados, que Dios les muestre lo que está mal y lo que está bien. Muy bien, Colosenses 2:20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos y da ejemplos, tales como: no manejes, no gustes, ni toques. Ay, se va a contaminar porque en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, o sea, no es para todos, en humildad o de su propia voluntad, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero atención, esta es la parte más importante, pero no tienen valor alguno. ¿Contra qué? Los apetitos de la carne. Que se vista así. Es decir, está bien, no es malo que se con la faldota, no es malo, es bueno. Lo malo es que la faldota se le quita en el hotel con el amante, porque esa faldota no le va a quitar ese apetito de adulterio. La faldota no le va a quitar los deseos de ver a lo mejor sociedades en el internet. Cómo se vista. La corbata no le va a quitar nada. O si ahí está preso de la luz del mundo, se viste con corbata y le quitó la corbata a su lujuria. Jamás. Si no se convierte y no mora el Espíritu Santo, se vista como se vista, seguirá siendo el mismo. Porque por eso les decía, hipócritas. Porque limpian lo de afuera y no lo de adentro. O sea, no cambian. Y el problema es eso, de que hay mucha gente que tiene apariencia de santo, pero es el diablo. El diablo sí se viste como ángel de luz. El religioso es impulsivo a criticar y a juzgar, porque él se siente con la medida exacta para medir a todo el mundo. Él tiene la razón. Hay un ego tan grande en el religioso, un orgullo religioso, el fariseo cristiano. Mira lo que dice, ya sabemos, Mateo 7. ¿Quién vive? Gózate en el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 1. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que mides o medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4. Como dice, o como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Y la siguiente que nadie quiere escuchar, pero así dice: hipócritas. Y tiene signos de admiración para que suba uno la voz. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y aquí habla de verdaderos pecados. Lo peor de todo es que el religioso juzga lo que no es pecado. Está peor. Sin juzgar lo que es pecado, deliberadamente o impulsivamente, es malo a lo que sí es pecado. ¿Cuánto más juzgar algo que no es pecado? Dios mío. Dirá Dios: ¿por qué no juzgas si no pecas? ¿No está pecando lo que estás viendo? ¿Por qué juzgas eso? O sea, ¿te imaginas el problema que se mete uno? El religioso tiene que permitirle a Dios renovar su mente y ser liberado de esa estructura mental
Mira lo que dice Juan 7:24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. O sea que si se vale juzgar también, pero con justo juicio. Y es muy difícil que tengamos justo juicio, y peor un religioso. Es difícil porque tenemos que tener una capacidad de mansedumbre, de análisis, de sabiduría y de conocimiento de la palabra para tener un justo juicio. ¿Sí es cierto? Es la verdad. Un ejemplito. Supongamos que yo soy pintor. O no, me voy a cambiar el oficio, vamos a poner otro oficio. Soy herrero. Y de pronto, el hermano me va a salir de un motel. Va a decir, este vino a fornicar. Fui a poner una ventana, pero él está juzgando. La de apariencia, luego juzgar, porque no pregunta. Porque sabe lo que quiere el religioso, dañar la imagen de uno para sentirse bien, para sentirse santo. El religioso está buscando para estar en un pedestal y a ver quién tuvo para él estar en el pedestal. ¡Qué vergüenza! Diciendo que es hijo de Dios es una vergüenza. ¿Por qué voy a estar en el pedestal a otros? Ya deja que Dios ponga el pedestal a quien quiera poner. El religioso está pensando en él, verse bien y decir, yo tenía la razón. Aquí no trata de tener la razón la tiene Cristo, la tiene el Padre, el Espíritu Santo. A libertad fuimos llamados, porque vamos a esclavizarnos en cosas que no tenemos que ser esclavos. Ni en pecado ni en normas. Si hay gente que por tus normas no tiene misericordia. Por ejemplo, otro ejemplo, el testigo de Jehová dice que no ponga transfusión de sangre. Y la misericordia, ¿dónde está? Yo he hecho transfusión de sangre como 10 veces. Ya el Señor me mostró que ya no lo hace, pero no porque sea malo, será por alguna causa. Yo también me sentí afectado el último día, pero ya vio el malo y no estoy en contra. Entonces, hacen reglas locas que van en contra de la misericordia, que rompen la libertad. O sea, ya no puedo gozar de la vida porque para ellos es pecado. Se llaman también mentes débiles o conciencias débiles. Todo les hace tropezar. Y contaminan a otros con su religiosidad para que también por todo tropiecen, y por todo critiquen, y por todo hablen, y por todo murmuren. Pero quieren el pedestal y por estar juzgando. Y lo peor de todo, para terminar, el religioso peca contra Cristo. Eso es lo más difícil. ¿Cómo que peca contra Cristo? Claro, porque sus reglas hacen falta, porque la sangre de Cristo no les fue suficiente. ¿Sí? Es como si para ellos, sin querer, no lo van a decir así, pero por sus acciones, palabras y sus juzgamientos hacen creer a la gente que la sangre de Cristo no es suficiente. Muchos piensan que si no guardan el sábado, no se van a salvar. Que si alguien no usa oro, no se va a salvar. Que porque se usa arete la hermana, no se va a salvar. ¿Y dónde dice eso Pablo, Pedro, Juan o Santiago? No lo dice. Lo dicen ellos. Y se inventan doctrinas. Es que si hace esto, no sé. Bueno, lo que sí no se van a salvar son los que están en la obra de la carne. Eso evidentemente. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. El religioso es contencioso. Eso es lo que nos va a salvar. Esas cosas que están aquí, que aquí las menguando, son las que importan. ¿Qué velo? ¿Qué es esto? Que si me pongo no velo, Pablo da libertad para verlo, por ejemplo. Entonces hay gente que vive añadiéndole cosas al sacrificio de Jesús. Por eso dice otro evangelio. Y por eso Pablo dice, sea anatema. Y Pablo fue muy drástico con el tema, porque no podemos manchar o ponerle algo más al sacrificio de Jesús, porque es suficiente. Consumado es, dijo el Señor.
Es suficiente y perfecto lo que Cristo hizo. Y empezar a ponerle reglas humanas está medio peligroso. Pero el religioso está tan cegado que perdió el sentido común y no puede ver eso. Algo tan sencillo no lo puede ver. Hay sectas, yo les voy a llamar sectas, donde se circuncidan, hacen todo eso el sábado. Y lo peor de todo, el día de la Pascua sacrifican al cordero como un ritual, no para comer porque se le dio hambre o antojo. Yo puedo comer un cordero ahorita, vamos a comprar lo comemos, pero no puedo hacer un ritual con un cordero porque entonces estoy blasfemando en esa acción. Es una blasfemia no de labios, sino de ritualista, por decirle de una palabra, no encuentro una mejor palabra. Porque yo, ¿cómo voy a esperar la Pascua, como mandaron a Moisés, para sacrificar un cordero, si el cordero Jesús ya fue sacrificado, mi Señor? Es como decir, no valió y hay que hacerlo otra vez. Ese tipo de cosas son las que hacen muchas acciones mínimas de religiosos, no las demás. Y lo peor de todo es que les quiere imponer a otro. Y si no las impone y el pastor no las impone, el pastor está mal. Y está en la iglesia porque quiere salvar a la iglesia de ese pastor. Y lo pide. Y sí, hay gente así, que no está de acuerdo con la iglesia, pero estoy ahí porque Dios me trajo para salvarlo. No es cierto. Sal de tu religiosidad. Es mentira. A veces el religioso quiere cambiar cosas porque se siente sin querer el salvador de esa iglesia. Mejor que vaya y abra un lugar. El religioso está tropezando, haciendo problemas, pecando contra Cristo, metiendo ideas que no son del Evangelio. Inclusive, me atrevo a decir esto, yo no sé, pero lo voy a decir. Cuando Jesús dice, no vengo a abrogar la ley, lo dijo antes de la cruz para empezar. Ponme atención. Pero no lo está diciendo en el sentido que lo agarran ellos lo agarran para el sábado, para un montón de cosas. No lo está diciendo así. Si se pone atención, es diferente el tema de Jesús ahí. Lo que Jesús quiere decir es que nunca van a poder guardar la ley. Porque abajo dice, el que no sea mayor, el que no haga más justicia que los fariseos no va a entrar. Pero eso es la justicia de la ley. Pero en la gracia no es así. Porque entonces, si esa es la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? Hay que entender las cosas cuando Jesús habla conforme a la ley y cuando Jesús empieza a introducir la gracia. Y eso es lo que muchos no saben introducir. Agarran de donde pueden para mantener su religiosidad. Jesús tiene que hablar algunas cosas porque él vivía bajo la ley. Pero aún así dijo, yo les digo, no es ojo por ojo ni diente por diente. Pongan la mejilla, ahí metió gracia. Cuando habla del adulterio, no lo hace para condenarlos o para ponerla más difícil. Lo hace para que voltees a ver a Jesús. El que mira uno para codiciar, se lo levantó, porque yo pensaba que era físico. Pero no lo hace para que estemos en condenación. Lo hace para que entendamos el nivel de imposibilidad humana de ganarse la salvación. Estamos contaminados tanto pecado. Entonces Jesús habla de esas cosas para que digamos a dónde vamos y entendamos que hay que ir a Él. Por eso Pablo en las cartas explica los mensajes de Jesús en los evangelios. Por eso Gálatas dice que la ley era un ayo para ir a Cristo. En otras palabras, quiere decir que la ley te empuja a ver tu necesidad de un Salvador. Para eso es la ley. Si estás fuera de Cristo, lo que va a hacer la ley es darte cuenta, hey, estás en adulterio, estás en el otro. Porque dice la Biblia misma que la ley no es para el justo, para el que ya fue justificado en Cristo. Ya no ocupa la ley porque tiene el Espíritu que está haciendo morir su carne. Es otro nivel. Pero volver a la ley sería bajar del nivel a donde Dios nos puso por su gracia. No sé si me estoy explicando. Dios nos puso un nivel espiritual de morir al viejo hombre. Pero en el momento que tú refieres la justicia de la ley, la religiosidad y todas las cosas que tú le añadas, caes de la gracia.
y es donde las obras de la carne se van a enseñorear. Esa es la trampa que se tiende al religioso. Es la trampa del maligno. Poner la ley por encima de la gracia. Esa es la trampa del maligno. Tendría un poco de romper todavía. Lo peor de todo es que el religioso, repito, peca contra Cristo, contra su sacrificio. Entonces, si nos vamos a congregar, como dice Pablo, congreguémonos, pero para lo mejor. Para lo mejor. Estamos puestos para ganar almas, no para atacar las almas, para que conozcan la libertad de Cristo, no para someterlos a un montón de reglas que no nos van a liberar del pecado realmente. Si las reglas liberaran del pecado, no te necesitaran el Espíritu Santo. Pero no tiene capacidad la ley, ni menos reglas de hombres, para sacarnos del pecado. No vas a poder. La ley no fue para libertar al hombre, la ley fue para señalar y darle a lo mejor una conducta mejor, pero no lo libera realmente de sus pasiones. Es imposible. Eso lo enseña Romanos. Lo vamos a leer para terminar. Porque muchos dicen, no, que la ley era para libertar. No es cierto. Pablo enseña por el Espíritu Santo que la ley no tiene la capacidad de liberar al hombre. Romanos 8. Menos reglas de hombres. Dice, Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Ahora el 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a poner atención. 3 leyes. Con esto voy a terminar ya. Yo veo 3 leyes aquí. La ley, la escritura que Dios le dio a Moisés, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado. Cuando menciona la ley del Espíritu, pues es clara. Cuando menciona la ley del pecado es clara, pero en el versículo 3 está hablando de la ley, la escritura, de la ley que Dios le dio a Moisés. Y dice que para la ley era imposible liberarnos del pecado, porque la carne está fuerte, pues. La carne no se vence con reglas. Ponle las reglas que tú quieras, a quien sea. Su naturaleza va a seguir igual. El Espíritu lo que hace es hacer un cambio de naturaleza. Por eso salimos de muchas cosas que no podíamos. Hay unos que van al psiquiatra, al psicólogo, van para allá y no avanzan hasta que viene el Espíritu de Dios. Es más, hay gente que deja de beber, pero no sigue con su naturaleza pecaminosa. Son cambios superficiales, pero el Espíritu de Dios es poderoso y hace un cambio de naturaleza. Pero eso es porque Cristo dio su vida en la cruz. Si no, el Espíritu Santo no haría nada. Amén, aleluya. Por eso no podemos dar otro evangelio. Si el evangelio y lo que hizo Cristo no cambia a nadie, tú reglas menos. ¿Hay que poner mis reglas si la palabra de Dios con su evangelio, su Espíritu, no cambia a esa persona? ¿Qué reglas le voy a poner, pues? ¿Qué le voy a hacer? O sea, es como decir que puedo más que Dios. Es que mis reglas pueden mejor. Es que es necesario. No, si las reglas de las cosas de Cristo no cambian a esa persona, pues no lo va a cambiar. ¿Para qué le juzgamos? Nosotros no somos más que Dios y el religioso se siente más santo que Dios muchas veces. No hables de diezmo, porque la gente se va a ofender. Hoy el más santo es más inteligente que yo entre mí.
no hables de esto, porque se va a ofender. Bueno, pues no hables tuyo, sí. Es que no podemos ser mejores que Dios. No se puede. El religioso lo que quiere es poner algo que, wow, qué santo es ese hombre. Pura apariencia, puro engaño, autoengaño. No hay nada más santo que mi Padre, mi Señor Jesucristo, su Espíritu y su Evangelio. No hay nada que santifique más. Si eso no cambia a la persona, no hay forma de cambiarla. Pero yo estoy seguro que todo aquel que se sincera con Dios, el Espíritu Santo lo va a cambiar. Es lo que busca sinceridad, no religiosidad. Eso es lo que él está buscando, un corazón sincero, un corazón constricto y humillado. Busca el Señor, alabado sea su nombre. Él no busca un religioso, él busca a alguien que se humilla, porque había un fariseo que decía, y yo no soy como este. Era el santo orgulloso. El otro era mejor, el pecador humilde. Yo prefiero estar del lado del pecador humilde que del santo orgulloso. Pero al religioso le gusta más eso. Yo doy mis diezmos, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquello. Él no lo hace. Ay. Y si no lo hace como yo, no está a mi nivel. Ay, Dios mío. Baja, pedestal, manito, baja unas reglas así, porque estas rayitas, eso es ego, que te está matando, está destruyendo. Aquí el único que sí está en el pedestal, eterno y para siempre, es el que está a la diestra del Padre. Mi alma alaba a ese Señor y Salvador. No podemos quitarle el resto. ¿Por qué Dios no me hizo perfecto cuando nací? ¿Por qué te va a ser perfecto cuando naciste de nuevo? Porque entonces no ocuparías al Salvador. No he entendido la gente de la gracia. ¿Dios me puede ser perfecto? Dijeron, si no, sí. ¿Y por qué no lo hizo? Para que dependa del Salvador hasta que vuelva a Él. Porque en el día que sea perfecto, es el día que ya no vas a pedirle perdón a Dios y no le vas a invocar el nombre de Cristo. Porque ya no pecas. No estoy explicando lo que puedo decir, no que vayamos a pecar, sino que hay una lucha en nuestra carne y en el espíritu. Y no la vamos a vencer hasta que Cristo venga. Vamos a avanzar, pero el vencimiento de esta carne no me pertenece ni a mí, le pertenece a Él. Cuando Él venga en gloria y nos transforme en cuerpos de gloria. Porque no puedo saltar de los avances que tengo. Un día me salté y me quitó un poquito de gracia y agarré una cosa que no debía haber agarrado. O sea, caí en algo que no debía haber caído. Y ahora quítamelo, Señor. Ahora no te lo quito. ¿Por qué? Porque vale más que te quebrante a través de eso a que te hagas más antiguo. Porque una lujuria que pueda permanecer te puede salvar de la gracia, pero de la altivez, ¿quién te salva? Antes que te vuelvas a humillar. Porque si no te humillas, ¿sabes? Dice que la gracia es para el humilde, pero el altivo lo mira de lejos. O sea, que el que comete una falta, una lujuria, no sea algo, puede humillarse. Pero el altivo, como es muy santo, según él, pues, a su medida. Porque el religioso es santo para sí mismo, aunque Dios no lo mire así. Él solito se pone su corona. No se la puso Dios, se la puso él. Y como los demás no lo tienen, según él, está pecando de soberbia, de vanidad. Y eso es lo que te aleja de Dios. Pero él se siente cerca de Dios porque cumple sus rituales que él se inventó. Él se siente. Por eso que él decía que oraba a sí mismo. Él hablaba con Dios, pero no con Dios. Vamos a ese texto. Perdón que me tarde, hermano, pero es que tenemos que ir a eso. Para otro será más corto. Lucas 18, 11, nada más esa partecita. Se lo voy a leer. Si lo quiere leer también, tiene una cita bien. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. O sea que Dios no estaba ahí.
¡Wow! Y él invocaba a Dios porque sentía que estaba cerca de Dios. Ese es el engaño del orgullo religioso. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Pero no oraba, él oraba a Dios, pero realmente la revelación de Jesús es que esta oración era para sí mismo. Dios no lo estaba escuchando. O sea, es como hablar creyendo que hablas con Dios y que no sea cierto. Ese es el engaño, el autoengaño. La religiosidad engaña a la persona porque cumple con sus reglas, pero Dios no lo está escuchando por su altivez, su vanidad, por sentirse mejor que otros. Porque él, sin darse cuenta, sus actitudes, no sus palabras, sus actitudes están diciendo: yo no ocupo a Cristo, o yo ya no necesito. Yo lo necesité, pero ya no. No lo va a reconocer de esa manera, obviamente. Pero la actitud es como si lo dijera. Como si dijera eso, que no lo diga, no lo piense así. O sea, que vive engañado, pues. Entonces salgamos del engaño. Aquí no hay nadie injusto por sus fuerzas. Aquí no hay nadie imperfecto por sí mismo. La perfección que tengas es porque Dios te la ha dado en su gracia. Porque en el día que se te olvide, porque a mí me pasó, va a llegar un pecado que te va a encadenar. Quizás no te va a destruir, te va a llevar hasta el mundo, pero va a haber algo que te va a volver a agarrar. Escucha lo que te estoy diciendo. Algo que habías vencido va a volver si sigues con la religiosidad y la altivez. Y vas a decir: ¿por qué? Porque te creías mejor que otros. Y el único justo, verdaderamente santo, es Jesucristo. No hay nadie más. Amén. Entonces no ores contigo mismo, ora con Dios. Mejor. Amén. Ponte de pie. Vamos a pedir a Dios romper con toda vanidad, con toda religiosidad. Entonces eso es orgullo religioso. Es sentirse que con las ciertas cosas voy a lograr.